hoy tendríamos que volver a leernos y preguntarnos de estos llamados de entonces, qué cosas son vigentes, qué cosas nos sirven hoy en día para analizar una realidad que se nos ha complicado y deteriorado mucho más. Bien, y regresamos al Observador, dejamos ahí unas preguntas sobre la mesa, traerlo al tiempo presente. ¿Qué opinas, Marco? Entonces, un poco para concretar, estamos hablando de dos dimensiones del fenómeno cuando irrumpe. La dimensión política, político-mediática, Sí. pero está también la vertiente de seguridad nacional, sin duda, por lo menos desde afuera. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento el Estado mexicano, a través de quienes lo representaban, particularmente del presidente Salinas y de usted, que formaba parte de su círculo más cercano durante su sexenio, ¿en qué momento ustedes tuvieron la capacidad de discernir entre el impacto político y pragmáticamente la contención militar para efectos de seguridad nacional? Es que la contención militar era obligada, es decir, le declaran la guerra al ejército. ¿Pero ustedes sabían que no tenía poder de fuego o no lo sabían? No, es que tenía suficiente poder de fuego como para haber provocado todo lo que provocó. O sea, es decir, no se necesitaba más. Las guerras no se ganan nada más porque uno tenga 100,000 y el otro tenga 20,000. No, pero sí se ganan territorios, ¿no? No, porque no era un tema de territorios, insisto. No era un tema de territorios. ¿Por qué? Porque el gobierno podía en algún momento someterlos de manera completa, pero ¿cuál iba a ser el costo? Ese es el tema, el ejército podía someterlos. ¿En qué momento tuvieron la certeza de que el ejército podía someterlos en el instante que quisiera? Bueno, no había una información tan precisa, Ya. pero yo calculo que a las 3 semanas de que esto había ocurrido, había quien pensaba que podían controlar totalmente la situación. Nada más que 2 semanas más en ese ambiente eran desastrosas para el gobierno. Y además, la manera de lograrlo inevitablemente iba a llevar a actos de represión en las comunidades porque no podía separar a una milicia armada de una comunidad. De la base social. De la base social. Entonces, así empezaron las revoluciones en Colombia, en Centroamérica, en El Salvador, ¿verdad? En Nicaragua. Entonces, esto es lo que no se estaba viendo. Ahora, ¿en qué momento es que nos damos cuenta de que es un fenómeno distinto? O sea, el punto era precisamente que no fuéramos con la finta de que esto era un tema de militar, de carácter tradicional. Yo me di cuenta en 2 momentos precisos que lo recuerdo. Uno, porque don Julio Scherer me enseñó una carta que le mandó su comandante Marcos. Entonces leo yo esa carta y me doy cuenta de que quien está en la dirección de ese movimiento es alguien con una enorme sofisticación política y que sabe perfectamente lo que es la política nacional. Y otro momento es cuando me da la oportunidad el señor secretario de la Defensa Nacional, el general Rivielo, en ese momento, de mostrarme todo lo que tenía el ejército en la mesa del secretario, era una mesa muy grande, y ahí estaba enorme cantidad de información y fotografías y todo. Y entonces yo veo un documento ahí y él me incita, mire aquí, etcétera. No, yo tomo el documento, lo leo y es un manual de capacitación político, militar, hecha por el subcomandante Marcos. Entonces digo, no, esto nos vamos a equivocar si pensamos que va a ser un asunto militar. Esto no es un asunto militar. Mientras yo estuve como comisionado para la paz y la reconciliación, jamás apostamos a ninguna estrategia contrainsurgente, ni aceptamos por ningún motivo que pudiera haber apoyo a paramilitares. ¿De dónde salen estos grupos? No sé, pero mientras pues salieron después. Salieron después, porque yo tenía perfectamente claro que el éxito de lo que yo estaba haciendo dependía precisamente del respeto a la organización que estaba del otro lado y porque era la única manera que nos iban a respetar a nosotros. Al trabajo político por la paz en Chiapas sobrevino el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Yo no esperaba ser precandidato. Los medios de comunicación, dado que sí se estaba teniendo éxito en Chiapas, pues, mencionaban mi nombre todo el tiempo, estaba yo en las primeras planas de la prensa nacional y la prensa internacional, y eso generó la inquietud respecto a si yo sería o no sería candidato. Yo dejé establecido con toda claridad que no iba a ser candidato. Sin embargo, después de esas declaraciones fue que asesinan a Luis Donaldo Colosio. Entonces esto tuvo consecuencias terribles sobre el proceso de negociación. ¿Por qué?
porque los zapatistas habían confiado en mí. Y si el régimen ya no confiaba en mí y en el momento que se dan estos hechos se me vienen encima con todo, pues entonces yo ya no era la garantía de que los acuerdos se iban a cumplir. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, no se cumplieron a cabalidad. En diciembre de 1997 ocurre la masacre de Acteal. 45 personas indefensas son asesinadas por grupos paramilitares mientras rezaban por la paz. Viene este periodo de Ernesto Zedillo que se traduce en la mano dura, sobre todo después de la aparición del EPR en Guerrero. Pero bueno, antes lo que ocurre en Acteal, y este es otro de los temas que se suele olvidar, fue una matanza en una sola noche, en una sola madrugada, pero triplicado ocurrió a cuentagotas en la zona norte de Chiapas, en la zona de Tila, de Sabanilla. Las comunidades choles del norte de Chiapas fueron diezmadas por la militarización, por la aparición de grupos paramilitares. La otra historia del movimiento es de quienes la difundieron, los momentos de gran tensión. Sin duda, los primeros 11 días antes del cese al fuego del ejército y de la tregua virtual que se abrió, porque en esos días sí había combates, sí había muertos, había ejecuciones, ¿no? Los muertos en el mercado de Ocosingo, los muertos en la carretera de Rancho Viejo, eso también se ha ido de la memoria. Y a mí lo que me daba escalofríos es que yo con otros periodistas de mi generación venía de cubrir las guerras en Centroamérica. Para mí no era nada romántico y no me hacía ninguna ilusión un levantamiento armado en México, porque aunque entendía la legitimidad, pero la guerra es eso, los muertos a la orilla de la carretera. Con un subcomandante un tanto desdibujado en la escena, el movimiento continúa. Porque tiene una presencia real en el Estado. O sea, una fuerza que es capaz de movilizar 20, 30 mil gentes, una fuerza sin dinero que es capaz de hacer eso, pues para cualquier gobernador es un problema mayor. En tanto, los pendientes del Estado frente a los pueblos indígenas están a la vista. Dentro de la opinión pública siempre hubo esta percepción de una guerra, digamos, de bajo perfil, ¿no? Contra las comunidades, contra ciertos grupos, que mientras se enarbolaba este discurso de la paz, ¿no? Construido desde usted con todo un grupo de intelectuales, hubo digamos que un intento de bloquear, ¿no?, parte del trabajo de la base social, y eso generó una confrontación que después termina en pues sí, el terrible tema de Acteal, por exactamente, ejemplo, ¿no? Aquí es exactamente lo que hay que tener muy claras son las fechas. Yo aseguro, y además reto a cualquiera que me diga que hubo una sola acción de este tipo mientras yo estuve en Chiapas. O sea, no solo porque yo no participara, sino porque yo me cuidé de que no fueran a ocurrir. Y parte de mi responsabilidad era tener la suficiente confianza y comunicación con el ejército y poder discutir estas cosas con toda franqueza. ¿Quién se equivocó entonces, Manuel? No, después de eso, entonces empezaron a cambiar las líneas políticas y cambiaron en el sentido de que entonces pasó de una posición de... ¿El gobierno de Zedillo? En el gobierno de Zedillo se pasó de una posición de generar condiciones de confianza a posiciones de engaño, ¿no? De repente se estaba negociando y fueron a tratar de apresar al subcomandante y a revelar su identidad. Luego se había avanzado en los diálogos en San Andrés Larráinzar, ¿verdad? Y mientras estaba haciendo eso, por otra parte estaban tomando acciones de carácter militar o echando abajo la negociación diciendo que ya no iban a aprobar la reforma constitucional. No, entonces ahí hubo un cambio de política de parte del gobierno mexicano. Pero creo que aquí es muy importante, o sea, sí había y sí hay y sigue habiendo en el país dos ópticas frente al conflicto social. Una es la óptica de quienes creen y veneran el autoritarismo, que creen que todo se resuelve con la mano dura, con la fuerza, etcétera, y otros que pensamos
que hay que inscribir las acciones del Estado dentro de un Estado constitucional y que por lo tanto tenemos que pensar siempre en el respeto a los derechos humanos, en la separación de poderes, lo cual no quiere decir que el Estado no tenga en algún momento que usar la fuerza. Pero pues el uso de la fuerza debe estar circunscrito a lo que establece la Constitución y siempre con el criterio de hacer todo lo que se pueda para precisamente no tener que utilizarla y no al revés. Manuel Camacho, pues agradecemos muchísimo su presencia, creo que ha sido un programa muy rico, un tanto controversial. De verdad, muchas gracias por las opiniones aquí vertidas. Muchas gracias, Marco Lara. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. No se olvide que tenemos un programa también el próximo miércoles del Observador. Muchas gracias, descanse. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a una escara